¿Qué pasa, Miraculers? Estáis en Always Miraculous y hoy vamos a hablar sobre el rumor de estreno mundial del especial y la segunda parte de todo sobre este especial. Y con todo esto comenzamos. Falta exactamente un mes para el estreno del especial de Nueva York. Sí, falta poquísimo, y de verdad cómo deseo que no lo retrasen, porque este hiatus se me está haciendo demasiado largo. Pero en principio volveremos a ver a Ladybug y Cat Noir este 26 de septiembre en Disney Channel Francia. Debido a lo poco que falta para su estreno, en el canal y en redes sociales estaremos trayendo todo tipo de contenido relacionado con el especial, ya sean vídeos, horarios o fanmates. Será contenido semanal dedicado exclusivamente al especial de Nueva York. De verdad espero que os guste. Pero dejando de lado lo que haremos en el canal, vamos con el tema del vídeo, que es este pequeño rumor sobre la posibilidad de una especie de estreno mundial o con apenas días de diferencia. Y es que durante estos días los actores de doblaje de Ladybug y Cat Noir en Latinoamérica, Jess Ángeles y Tommy Rojas respectivamente, han estado dando pistas de que están trabajando en el doblaje del especial. A ver, no lo han dicho literal, pero creo que es obvio que sí que es del especial, ya que Tommy habló sobre si volverían a Nueva York. Y estando el estreno del especial a la vuelta de la esquina, creo que se refiere al especial de Nueva York. Y es que además, Jess tuiteó qué ganas de estar en Nueva York, con un corazón rojo y otro negro, que obviamente hacen referencia a Ladybug y Cat Noir, o simplemente a Ladybug, ya que es la única que dobla. Y es que además, Jesús Barreda, actor de doblaje de Cat Noir en España, le contestó con un tuit diciendo que en Latinoamérica se les adelantaron por pocos días, pero no dicen qué. Y otra vez, obviamente, está haciendo referencia al doblaje del especial, es que más claro no lo puedo decir. Con lo cual parece que en España también están comenzando el doblaje del especial de Nueva York. Estos tweets no confirman que el especial vaya a estrenarse el mismo día que en Francia, pero como mínimo nos da a entender que la producción de doblaje ya está empezando en varios países y tal vez, y remarco tal vez, su plan es estrenar todas las versiones el día 26. Con lo cual parece que están llevando mejor el tema de los doblajes que normalmente, si lo comparamos cómo se llevó en las temporadas anteriores, ya que se tardaba a veces más de medio año en ver un episodio en tu idioma. Y ahora vamos con la siguiente parte del vídeo, que es la segunda parte de todo sobre el especial de Nueva York. Esto completa la información que di en la primera parte y que os recomiendo ver, por lo que os la dejo por aquí. Así que vamos con la segunda parte, que sirve de recordatorio. Como de costumbre, Jeremy Zak publicó spoilers sobre Miraculous y esta vez lo hizo con un concept art en donde se confirma el crossover que ya os comenté que había posibilidad de ver en este especial de Nueva York. Y es que Pixie Gear colaborará con los héroes de Miraculous en Nueva York junto con los que ya conocemos, como Majestia o Sparrow. Además, vemos que se han centrado en poner las escenas de acción entre las calles más características de la ciudad, donde están llenas de paneles publicitarios y que dan un toque tan chulo a la ciudad y a esta escena, en donde vemos que entre estas calles de Nueva York están siendo perseguidos por lo que parece el acumatizado del episodio, que es este tipo de bruja o algo así que en un programa de TFO lo definieron como pirata robot, que puede entenderse más como hacker ahora que tenemos un primer vistazo a su diseño porque tiene la apariencia robótica, y es que además como la ciudad de Nueva York tiene esos paneles tan característicos que os he comentado antes, cabe la posibilidad de que hackee o juegue con esos paneles o algo así. Eso es la información que este arte conceptual nos dio, pero hay más. Y es que en una conferencia que hizo TFO presentando el nuevo contenido sobre Miraculous, nos presentó estas tres siluetas pertenecientes al especial de Nueva York. Se confirmó que los personajes tras esas siluetas se trataban de héroes, y los rumores más grandes que se han hecho alrededor de esta imagen, y que seguramente acaben siendo reales, es que esta silueta de aquí pertenece a una chica que Thomas presentó en su Twitter, y que confirmó su presencia en el especial de Nueva York. Y es que realmente pienso que es así, ya que la forma del pelo es exactamente igual, y por la forma en la que tiene las manos parece que tendrá algún tipo de traje robótico o algo así del estilo Iron Man. Esta otra silueta se dice que podría pertenecer a Sparrow, un héroe que sale directamente de los cómics de Miraculous y su presencia ya estaba confirmada, y que se parece bastante a la silueta de la imagen en la zona de la cabeza. Y la última silueta parece pertenecer a la otra heroína que ya está confirmada que salga en el especial, y esta es Majestia, que también sale de los cómics de Miraculous, y esta silueta está en la posición más conocida de Majestia,
con lo cual creo que es más que obvio que esta silueta de aquí es Majesty. Otra cosa más que salió en relación con el especial fue una nueva sinopsis, más o menos, ya que no tenía mucha cosa nueva, pero el tema es que nos dio algunas novedades que no pusieron en la primera sinopsis, y es que nos dicen que al principio del especial Gabriel no dejará que Adrien vaya a la excursión a Nueva York con su clase, pero que más adelante Marinette convencerá personalmente a Gabriel de que deje ir a su hijo a la excursión. Y esto es un dato bastante interesante porque nos confirma que habrá interacción entre Gabriel y Marinette, cosa que pocas veces vemos y es una relación muy interesante ya que Gabriel tiene muchas ganas de acumatizarla y ver eso será curioso. Y la segunda novedad que nos dio esta sinopsis fue que Ladybug deja a Cat Noir a cargo de París, sin siquiera decirle a dónde va, cosa que le complica mucho la situación a Cat Noir porque él también debe ir a Nueva York y debe descubrir cómo estar en dos sitios a la vez, con lo cual creo que será más que interesante ver cómo soluciona este problema y cómo le justifica a Ladybug que justamente él también está en Nueva York. Pobre Cat Noir, tendrá muchos problemas. Y por último, la novedad más reciente respecto al especial es la revelación de una escena Lady Noir en este especial. Parece que será en París, ya que se encuentran en una biblioteca de allí, cosa que sigo sin entender, pero estoy seguro que en algún momento del especial veremos una escena Lady Noir preciosa en algún lugar también precioso de Nueva York. Creo que es algo que están obligados a hacer. So just do it! Just do it! Pero en fin, la escena que Gloop reveló por el Miraculous Day nos cuenta que Cat Noir le regala una rosa amarilla a Ladybug, porque este color no simboliza amor, como el color de las rosas que anteriormente le dio, sino que el amarillo significa simplemente amistad, y que se la da por su perfecta amistad de equipo, a lo que Ladybug responde que no es necesario que le dé rosas amarillas para saber eso, porque ya sabe que él es el mejor compañero que puede tener. Pero aún así se lleva la rosa que dice oler muy bien. Y esto es algo muy importante ya que es la primera vez que Ladybug se lleva una de las rosas de Cat Noir, con lo cual se trata de una escena Lady Noir con un final muy bonito. En realidad al final Cat Noir se besa el brazo, pero eso lo dejo aparte. ¿Qué le pasa a ese estúpido? Y estas serían todas las novedades sobre el especial de Nueva York que no estaba en la anterior parte. Por lo tanto, el especial pinta muy bien y recordad que estaremos trayendo contenido sobre este especial durante todo este mes. De verdad que sigo esperando ese tráiler que dije en la primera parte. Y antes de despedirme, quisiera mandar unos saludos a los Miraculers, a Abril HR y ya, qué vacíos se han quedado los saludos. Recordad que si queréis un saludo no olvidéis dejarlo en los comentarios. Y también antes de despedirme quiero destacar el comentario de Colo, donde nos habla sobre más posibilidades de grupos de Akumas buenísimos por temáticas y nos pone el ejemplo de un grupo gubernamental, formado por Dark Owl, Roger Cobb y Maledictator. Es una muy buena idea y desde luego sería algo épico de ver. Y junto con esto también nos pregunta si el Amok puede akumatizar a más de una persona a la vez como el Akuma. Y yo creo que sí, porque los poderes de Hawkmoth y Mayura son prácticamente idénticos, con la simple diferencia que uno le da poderes a las personas mientras que el otro le da objetos poderosos a la gente, pero se basan en lo mismo. Con lo cual, gracias Colo por tu comentario y a todos vosotros, si os gustaría que destacase algún comentario que hagáis, no olvidéis dejar un buen comentario ahí abajo. Y bueno Miraculers, hasta aquí el vídeo de la segunda parte de todo sobre el especial de Nueva York, espero que os haya gustado y no olvidéis darle like, suscribiros al canal, darle a la campanita de notificaciones y seguirme en Twitter y en Instagram, os dejo el link en la descripción. Con todo esto yo me despido, hasta la próxima.